Dicen que hay personas que nacen con una estrella y otras que nacen estrelladas. Bueno, yo les voy a contar la historia de una persona que tuvo una vida completamente estrellada y fue una estrella y es una estrella en literatura. Les estoy hablando de Edgar Allan Poe. Bienvenidos ciudadanos de Librópolis a esta nueva sección Miércoles de Librópolis. Vamos a estar hablando de la vida y obra de Edgar Allan Poe. Iniciamos hoy, 3 de octubre del 2018, incluyéndonos dentro de la dinámica del Halloween Losers Club. En esta dinámica, varios booktubers estamos haciendo y celebrando Halloween con literatura de misterio, terror y suspenso. Esta primera semana, la primera semana de octubre, la estamos dedicando a Edgar Allan Poe. Así que mi persona, Valentina del Librero de Vale y también Katy del canal Katy Muri, vamos a estar hablando de Edgar Allan Poe en nuestros canales. Cuando sus videos estén listos, les voy a dejar por acá en la descripción los videos de ellas. Pues iniciamos. Vean, hay muchísimos videos, hay muchísima información sobre Edgar Allan Poe y su historia. Yo voy a hacer un pequeño resumen y les voy a explicar por qué es tan importante o por qué es tan relevante, a pesar de que estamos en el 2018, por qué la literatura de Edgar Allan Poe todavía es tan importante, tan relevante en el género de horror, misterio, suspenso y detectivesco. En 1809, en Boston, Estados Unidos, nace Edgar Allan Poe. Y acá es donde inicia toda su tragedia, porque con tan solo 3 años, su madre muere y su padre abandona la familia. Poe, huérfano, es adoptado por una pareja que lo crían como un hijo más. De hecho, su papá adoptivo, John Allan, él trabajaba como comerciante y traía desde Europa muchas revistas inglesas, y acá es donde Edgar empieza a leer y a conocer más sobre lo gótico y lo romántico. Además de que él se crió en el sur de Estados Unidos y atrapó muchísimo el folclore afrodescendiente de la época, en una época en donde había mucha población que todavía era esclavo, pero al mismo tiempo estaban luchando por su libertad. Entonces todo ese folclore y todas esas historias de cementerios, de muerte, de volver a la vida, todo ese tipo de folclore afrodescendiente de Estados Unidos y que venía también procedente de África fue alguna de las primeras influencias que tuvo Edgar Allan Poe. Él se crió y su papá quería que él fuese abogado o comerciante igual que él. Sin embargo, él siempre quiso trabajar con literatura y con textos. Él pudo lograr ir hasta la universidad, fue a la Universidad de Virginia. Sin embargo, por cuestiones de juego y de licor, Edgar pierde todo el dinero que su papá le había mandado para la universidad y tiene que irse. Entonces él empieza a enlistarse en el ejército, pero también se da cuenta que el ejército no es para él. John Allan, el padre adoptivo, y Edgar tuvieron muchas diferencias en vida. Tanto así que cuando su madre adoptiva murió y su papá se casó con otra mujer y después su papá muere, su papá no le dejó absolutamente nada en la herencia. Veamos otras tragedias de Edgar Allan Poe, y en este caso tragedias amorosas. Sí, tragedias amorosas, porque Edgar Allan Poe estuvo con 4 mujeres, aparte de sus amoríos y aventuras, etc. Pero estuvo con 4 mujeres que él amó muchísimo, pero no pudo estar con ninguna de ellas. La primera, cuando él tan solo tenía 14 años, tuvo un amorío con la madre de un amigo y la madre tenía 31 años. Eso no pudo ser. Después, cuando él se va a vivir con su familia biológica, que encuentra a su tía, a su prima y a sus hermanos, él empieza a vivir con ellos y él se enamora de su prima, que tan solo tenía 13 años. Y su prima, con 13 años, y Edgar Allan Poe, ya grandote, se casan. Sí, esta fue otra tragedia, no solo familiar, sino también personal. ¿Por qué? Porque su prima sufría también de tuberculosis. Fue una chica súper enfermiza que a los 24 años murió. Helen fue su primer amorío. Virginia, su primer matrimonio.
Después tuvo a otra chica, Ellen, que él la quiso muchísimo y le pidió matrimonio, pero ella no aceptó por tantos vicios en que vivía Edgar Allan Poe. Y después él se enamoró de otra Ellen que le prometió matrimonio siempre y cuando él dejara completamente sus vicios. Y aceptó. Pero todas estas mujeres no estuvieron con él o de alguna u otra manera tuvieron una vida completamente trágica. Estas y otras tragedias hicieron que Edgar Allan Poe fuese un maestro en la literatura. Se han dado cuenta que muchísimos artistas han tenido una vida caótica, como Van Gogh, Frida Kahlo, Isabel Allende con todas sus aventuras, Gabriel García Márquez. Todos han tenido una vida como muy diferente a las de los demás. Y esto pasó con Edgar Allan Poe. Sus tragedias hicieron que él creara mundos maravillosos en lo gótico, en lo romántico, en lo detectivesco. Bueno, resumidas cuentas, en 1827 él lanza su primer libro de poemas, Tamerlane. En 1835 empieza a publicar en revistas. En 1842 publica El Escarabajo de Oro, que fue un boom como cuento investigativo, detectivesco. Ese cuento es buenísimo. Y también en 1845 se consolida como escritor con El Cuervo. El Cuervo es uno de los poemas más representativos y más importantes de la literatura norteamericana. Ahora, aquí viene la parte importante que tenemos que saber sobre Edgar Allan Poe. ¿Por qué es que lo macabro, lo romántico y lo gótico y todo esto extraño del terror, misterio y suspenso es tan representativo de Edgar Allan Poe? Bueno, básicamente es por su forma y su estilo de escribir. Muchos hemos leído a Edgar Allan Poe traducido, pero si lo leemos directamente en inglés vamos a ver la riqueza en vocabulario, en el estilo, en la manera de narración. Bueno, es que nos deja a nosotros completamente sin aliento. Como él fue crítico literario, él decía que un cuento tenía que tener dos características: que fuese corto, de una sola sentada, y que también que cada una de las palabras contribuya al estilo o al tema del cuento. Esto crea una tensión en el lector y también le crea una experiencia única, que Edgar Allan Poe lo llamaba The Unity of Effect, la unidad del efecto. Entonces, ¿qué es lo que creamos con este Unity of Effect? En el caso de Edgar Allan Poe, y permítanme leer, aquí es donde vemos el miedo, la violencia, el horror, el terror psicológico, los misterios paradójicos, el amor, el dolor, la culpa, el odio y los elementos sobrenaturales. Todo eso junto representa muchísimo lo más profundo, negro, oscuro y macabro que tenemos todos los seres humanos. Y como él es una persona que exploró esos ambientes y que nosotros sabemos que lo tenemos ahí, pero está muy oculto en nosotros y sabemos que en algún momento va a explotar alguna de estas emociones, es por eso que hacemos tantísima conexión con Edgar Allan Poe y sus historias. Ustedes pueden creer o pueden tener la idea de estar pendientes y estar pensando como piensa un criminal, o estar pensando como piensa un detective, o estar en los ojos, en las manos y en la mente de una persona que mató a alguien. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué es que nosotros nos ponemos a pensar como una persona loca, como un criminal, como un demonio? Todas estas emociones, todos estos sentimientos, todo lo que sentimos cuando leemos a Edgar Allan Poe, lo que hacemos es explorar nuestra propia mente, la mente humana, y cómo nuestros pensamientos nos pueden llegar a destruir. Esas historias están ahí y nuestros sentimientos están ahí, latentes. En algún momento podemos llegar del odio al amor o de la sanidad a la locura. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros como seres humanos. Yo siempre he dicho que la literatura es un reflejo de la vida humana. Y con Edgar Allan Poe podemos ver la parte más oscura que tenemos nosotros como seres humanos. Ojalá que sigan conmigo todos los miércoles de Librópolis. Y espero también que vean los videos de Vale y de Katy esta semana, y de todos los chicos que en octubre vamos a estar con el Halloween Losers Club.
Espero que me sigan todos los miércoles, que me sigan todos los días. En octubre voy a tener videos lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar cargados de videos con muchísima información, muchísimas dinámicas y espero que nos veamos pronto. Miércoles de Librópolis. Nos vemos.